¿Alguien tiene una pregunta? Nadie. Ok, seguimos. Ahora, agárrate. Si yo te digo, yo quiero hablar de movimiento en línea curva, atención, atención, yo quiero hablar de movimiento en línea ¿cuál? Curva. Ok. Y voy a hablar de vectores. Entonces tú dices, el profesor me quiere hablar de movimiento en línea curva. Y me dice que me va a hablar de vectores. Pero ya me dijo que cuando me hable de vectores, piense en una flecha. Y la flecha es recta. Ahí tú detectas un problema. Sí, ¿Cuál sería el porque, problema? porque el movimiento del que estamos hablando está en línea curvo, que no es recto. Mientras que los vectores que nos imaginamos son líneas rectas, flechas. El curso entero le llegó a ese problema. Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, ¿cómo diablo nosotros vamos a resolver ese lío? Imaginándose muchas flechas, profe, conectadas así. Pero entonces pues nos vamos a volver locos, porque entonces si la flecha es lo que mata y no el indio, cuando no imaginemos muchas malditas flechas nos van a matar muchas veces. ¿Y cómo diablo sería camino? Entonces, ahí es el verdadero entendimiento y la verdadera comprensión de la clase de matemática que se llama derivada. De ahí a ahora es que vamos a tirar la patada voladora. Agárrate, agárrate. Tú vas a coger una línea curva. ¿Una línea cómo? Curva. Curva. Y la vas a romper. ¿A qué? A romper. A romper. En infinitos pedacitos. ¿En cuántos? En infinitos pedacitos. Entonces, si son infinitos, el diablo son muchos pedacitos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, como son infinitos pedacitos, los pedacitos son chiquiticos, chiquiticos, pero chiquiticos, pero chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos. De modo que cada pedacito, ¿tú sabes de qué tamaño es? De la distancia que hay desde un punto hasta otro punto. Mierda, pero, ay, perdón, es un maldito pedacito chiquitico. ¿Le llegaste? Sí, maestro. Entonces, esos pedacitos, como son tan chiquiticos, se ven rectos. Se ven rectos. Dilo, se ven rectos. Se ven rectos. Y a esos pedacitos chiquititico, 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 que ya no se pueden hacer más chiquitos, es que se le llama diferencial. Diferencial. Y ahora tú entenderás, por eso es que tu profesor de cálculo te hablaba de que de diferencial de X partido diferencial de y a eso que se le llama, digo, diferencial de Y partido diferencial de X, y a eso que se le llama la derivada de Y con respecto a X. ¿Le vamos llegando? Sí, maestro. Entonces, de ahora en adelante, oye lo que tú haces, atiende. Si yo te doy un movimiento recto,
¿Un movimiento cómo? Recto. Sea el movimiento entero, o sea roto en infinito pedacito, cualquiera de los dos es recto. Y por lo tanto, cualquiera de los dos lo puedo estudiar con vectores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ahora, cuando yo te dé un movimiento curvo, ¿un movimiento cómo? Curvo. La única manera de yo estudiarlo con vectores es ¿cuál? En pedazo pequeño. Dividido en pedacitos. Verlo en cuántos pedacitos. Infinita cantidad de pedacitos. Y esos pedacitos van a ser pequeñitos y se llaman. Diferenciales. Diferenciales. Entonces, así es como nosotros podemos estudiar el movimiento en física con diferenciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces ya no te sorprenda cuando tú veas diferenciales y veas derivadas. ¿Aclarado eso? Sí. Ok. Vamos arriba. Esta patada voladora es fundamental. Agárrate de esa patada voladora porque esa te va a seguir en toda tu carrera universitaria. Mira qué es lo que pasa. Atiende. Hay una cosa que es lo que se llama la realidad. ¿La qué? La realidad. La realidad. Lo que existe igualito que tú y que yo. Igual, o sea, todo lo que existe, como existe el ser humano, como existen los animales, como existen las plantas y como existen los seres inanimados, es un ente real. Eso es la realidad. Ahora, existe también lo que tú escribes acerca de la realidad, lo que tú dices acerca de la realidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, maestro. Ahora bien, puede ser que lo que tú escribes acerca de la realidad, que lo que tú dices acerca de la realidad, sea muy diferente a la realidad, sea muy poco parecido a la realidad. O también puede ser que lo que tú dices, que lo que tú escribes acerca de la realidad sea muy parecido, muy semejante a la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, agárrate. Voy a poner un ejemplo, ¿está bien? Se supone que los estudiantes de ingeniería civil, cuando avanzan bien en su carrera, hacen algo que se llama hacer los cálculos estructurales de un diseño. O, como la gente dice, tú eres un ingeniero calculista, hazme los cálculos de ese edificio. En realidad debería decir, hazme los cálculos del diseño de ese edificio. ¿Alguno de ustedes, Freco, ha hablado de eso, ha oído gente hablando de eso? Yo no, maestro. No, no, pero alguno de lo que sea que le guste la ingeniería civil, ¿ha oído hablar de eso? No, Profesor, ninguno. ¿Ah? sí, lo que he escuchado es, o sea, personas diciendo que antes de hacer un edificio o una estructura, el ingeniero, o sea, se sienta a hacer los cálculos primero. Ok. Entonces, para que, vamos a decirlo sin enredar a los otros compañeros, el ingeniero se sienta a hacer los cálculos de qué, de qué. Díselo a tus amiguitos de un modo que no enrede demasiado y que todos estemos de acuerdo. ¿Cómo tú quieres que lo digamos? Bueno, yo diría hacer los cálculos,
de la estructura. Ok, estamos todos de acuerdo, lo podemos decir así, nadie se va a morir si lo decimos así. No, maestro, por mi parte no. Ok, bien, sigamos con ese ejemplo, sigamos con ese ejemplo. Vamos, agárrate. ¿A dónde va a vivir la gente cuando acabe? ¿Va a vivir en el edificio o va a vivir en los cálculos? En el edificio, Ah, oh. Y cuando venga un terremoto que derrumbe los edificios, ¿qué es lo que se va a derrumbar? ¿El edificio o los cálculos? el edificio, Ah, entonces, tú me estás diciendo que el edificio es algo real, pero los cálculos que el ingeniero está haciendo es un modelo. ¿Le va llegando? sí, maestro. Entonces, un modelo no es la realidad. Un modelo es algo parecido a la realidad, una aproximación simplificada de la realidad. Esa aproximación simplificada nos permite hacer cálculos que se parecen mucho a los experimentos. Y como se parecen mucho a los experimentos, nosotros decimos que el modelo representa bastante bien ¿a quién? A la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, eso es lo que nosotros los profesores enseñamos en la universidad. Nosotros enseñamos modelos, modelos que se parecen bastante a la realidad, modelos que representan bastante bien a la realidad. Pero recuérdate que no dejan de ser ¿qué cosa? Modelos, no son la realidad. ¿Me va siguiendo? Sí, maestro. Entonces, el primer modelo que yo te tengo que hablar para estudiar el movimiento es el modelo partícula. ¿Y qué es eso? Agárrate, agárrate. Yo te voy a decir que yo voy a estudiar un cuerpo, pero el cuerpo no es el cuerpo. El cuerpo es una partícula. ¿Y por qué el cuerpo no es el cuerpo, sino que el cuerpo es una partícula? ¿Están agarrados? Sí, Porque la partícula tiene la masa del cuerpo, pero ocupa un punto del cuerpo entero. ¿Le llegaste? sí, maestro. Entonces, ¿qué es lo bueno de eso? Que es muy simplificado y yo no tengo que hacer una matemática muy difícil. Entonces, con una matemática fácil, estudio la masa del cuerpo, pero ocupando un solo punto. Y lo bueno es que los resultados que yo calculo se parecen mucho a quién, a los experimentos que yo hago. Y por eso digo que el modelo es un buen representante de la realidad. Hasta ahí, ¿hubo entendimiento? Todo muy claro, maestro. Entonces, ese es el primer modelo que se habla en física. Si ya tú entiendes que cuando tú dices partícula, ¿qué es lo que está diciendo? Que toda la masa de un cuerpo está donde en un punto. Agárrate.
se te hace muy fácil entender esto, un marco de referencia. ¿Y qué es un marco de referencia? Un dibujo. Un dibujo. Y ese dibujo, ¿qué tiene? Tiene una raya que se llama eje X, si es el más sencillo, o tiene dos rayas que se llaman eje XY, que es el plano, o tiene tres rayas que son eje XYZ, si es el espacio. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, maestro. ¿Y qué hay en un marco de referencia? Sea una raya, un eje, por ejemplo, el eje X, o sea un plano, plano XY, eje X y eje Y, o sea un espacio, ejes XY y Z. ¿Qué hay ahí adentro de un marco de referencia? ¿Qué hay La en una línea? partícula. No, La partícula. ¿El no, qué? Espérate. no. ¿Qué hay en una línea recta? ¿Qué hay en una línea recta? Vectores. No. No, ¿Qué hay en Una. una línea recta? una reunión de puntos. Puntos, Sí. puntos, Puntos. puntos. Entonces, en un espacio que hay puntos y en un plano que hay puntos. En un marco de referencia lo que hay es puntos. Pero ¿y qué yo dije que era una partícula? Dice que toda la Puntos masa de un cuerpo, ¿a dónde está? En un en un punto. punto. Por eso era que yo quería meter toda la masa en un punto, porque yo voy a estudiar a un cuerpo, ¿a dónde? En un marco de referencia. ¿Y qué hay en un marco de referencia? Puntos. ¿Y qué hay en un punto? Un cuerpo. Pero un cuerpo no cabe en un punto. No, porque yo dije que no es un cuerpo, sino que es una partícula. ¿Le llegaste? Sí, maestro. Esa es la patada voladora. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, todo muy claro, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, obviamente, el lugar más importante del marco de referencia, ¿quién es? El origen, que es donde se juntan ¿quién? El eje X, el eje Y y el eje Z, que es el punto cero. Si es en el eje X, el X0. Y si es en el plano XY, 0,0. Y si es en el espacio XYZ, 0,00. Digo 0,0,0. Correcto. El origen. Bien. Ahora mira quién llegó. Ahora mira quién llegó. Posición. Posición. Ahora que ya nosotros entendemos quién es la partícula, quién es el marco de referencia, entonces nosotros decimos, la posición es el vector que me dice a dónde está una partícula. Es el lugar que tiene un cuerpo, ¿a dónde? En el marco de referencia. ¿Y dónde arranca el vector posición? De donde arrancan todos los vectores. ¿De dónde arranca? Del origen. Entonces, ¿a dónde tú estás? ¿A dónde tú estás? ¿A dónde está el trébol? Mírenlo ahí. ¿A dónde está el trébol? En el do. Entonces, ¿cuál es el vector que va desde el origen hasta el do? El vector posición ¿de quién? Del trébol. ¿Qué te pareció? No oigo a nadie. Fácil. ¿Cómo, maestro? Repite la pregunta. No, no es pregunta, no es pregunta. Simplemente diciendo que si tú ves al trébol, que si lo ves. Sí, sí, En se ve. la, Entonces, exacto. el Sí. En vector la recta. posición. El vector posición es el vector que va desde el origen hasta donde está el trébol. Ok. Ok. 2 metros. Ajá. Porque el vector posición lleva esa unidad de medida, metro, en el sistema internacional. Ok. Entonces, atención, viene zumbando la pregunta. Viene zumbando la pregunta. ¿Alguien sin conocer la pregunta quiere ser el dueño de la pregunta? Sin conocerla. Sí, sí. ¿Quién la quiere?
Yo, profe. ¿Y quién es yo? Darling Darling. García. Darling. Ahí va la pregunta. Mira el trébol. Sí, ¿Lo ves? sí, maestro. ¿En qué marco de referencia estamos hablando? En el eje X. En el eje X. Entonces, mira lo que está sombreado. La ¿Ve lo que está? posición del punto. Ujú. Ajá. ¿Lo ves? Sí, La posición del punto donde está el trébol es el vector R, 2 metros, vector unitario I. Primera pregunta. ajá. ¿Cómo yo sé que Dígala. eso es un vector? ¿Cómo? Porque sale desde el origen. No, vamos, déjame sombreártelo. Ok, ¿Cómo ok, yo sé ok. que eso es un vector, lo que está sombreado? Porque por la forma en la que está escrita y porque tiene un vector unitario. Porque tiene flechita. Sí, Ya, eso me dice que es vector. Perfecto. Entonces, ¿eso está en forma polar o en forma rectangular? eso está de forma rectangular. Ok, bien. Si estuviera en forma polar, ¿cómo fuera? Fuera 2 metros con 0 grados. Muy bien. Ok. Ahora, Ujú. Darling, tírale la pregunta a otro. Al que tú se la tiras para allá va. ¿A quién se la tiro, profe? No sé a A quién tú. cualquiera. Déjame ver. Maestro, yo quiero dejarte eso a ti, profe. Eh, Tírasela a otro, tírasela. Allá hay mucha gente. ok, a Anderson. Anderson, 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 Sí, vámonos contigo. Anderson, mira lo que está sombreado. Ese vector posición se refiere a ese trébol y eso está con relación al eje X. ¿Lo ves ahí adentro? sí. Ok. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Cuánto le vamos a poner en el eje Y? ¿Cuánto? O sea, aquí yo le voy a poner, por ejemplo, más, ¿cuánto metro le trica J? Puede ser un número cualquiera, pero Tú eres que sabes, yo te estoy haciendo la pregunta a ti. Maestro, podemos poner en en tres. caso que él no quiera, yo la respondo. Déjalo, que Anderson es un hombre. No corra, Anderson, párese a pelear. No, estamos aquí. Dale, dale. No le diga por ahí, por WhatsApp. Je, El que quería responder por Anderson, ¿cuánto le pongo? Emanuel, Ajá. 0, J. 0, Cero 0 metros, J. metro J. Correcto. Correcto. Muy bien. Muy bien. Él se la sabía, lo que pasa era que no lo vio. No, yo me estaba fijando en la gráfica de abajo, era. Azaroso. Así. ¿Por qué? ¿Por qué, Anderson? ¿Por qué? No, profesor, lo que me habla del eje Y ahí. No te oigo, Anderson. Me hablaba del eje Y. Ajá. ¿Y qué tiene que? ¿Y por qué cero? No, porque se representa con la gráfica también. ¿Que por qué cero? No gagué. ¿Por qué cero? ¿Por qué cero? O porque solamente tenemos el vector Porque no hay nada. Porque en no J, hay en nada. Y. No, no tiene componente, no tiene componente en Y, No hay un maestro. marco de Correcto. referencia. Entonces, si a ti te da la gana, tú nada más tienes que hacer así, mira. Y ya el que ve eso dice, ah, pues no le pusieron en Y porque no lleva, porque no tiene. Me va a Exacto, sí. entender. Entonces, esas son cosas que ya ustedes tienen que verla, ¿me entiendes? Porque no se la van a poner, porque quedan sobreentendidas, quedan implícitas. ¿Le va llegando? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Entonces, en este ejemplo, aquí en ese puntico donde me estoy poniendo, obligado tengo que ponerlo los dos. ¿Estamos de acuerdo?
Ahí. Sí, maestro. ¿Por qué? Porque tiene componente X y componente Y. ¿Le queda claro? Sí, Sí. ya entendí, maestro. ¿Es la diferencia? Sí. Y aquí tendríamos que ponerlo así. ¿Está bien? Porque aquí estamos hablando de ese puntico, pero ese maldito puntico tiene componente X, componente Y y componente Z, la tiene la 3, A, B y C. Entonces, A es un número, B es otro número y C es otro número. M es la M de metro y J y K son los vectores unitarios de X, Y y Z. ¿Hubo claridad? Sí, maestro. Entonces, en conclusión, el vector R minúscula, con su flechita arriba, es el vector ¿cuál? Posición. Posición. Entonces, ahora, quiero que todos entiendan que cuando digan vector posición, es de R que están hablando, ¿correcto? Es Sí. de S que están hablando, de S, de R minúscula. Está bien, es de S. Y al revés, cuando vean a R, ya saben que están hablando de posición. ¿Hubo claridad? Sí, maestro, quedó todo Sí, claro profesor. por mi parte. ¿Alguna pregunta? Ok, seguimos. Ahora, una cosa es la posición y otra cosa es el cambio de posición. Son dos cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Entonces, concéntrate. Vamos a ver. Vamos a decir que todos nosotros nos subimos en un helicóptero para mirar desde arriba hacia el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Y agarramos a los estudiantes de la sección y le decimos, pónganse todos en el mismo sitio. Vamos a decir que todos se pusieron al frente de ingeniería en la Universidad Autónoma. Y nosotros estamos arriba mirándolo desde un helicóptero. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, maestro. Ok. Si todos los estudiantes están ahí en la entrada de ingeniería, la posición en ese momento de los estudiantes es la misma. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Vamos a decir que esa va a ser la posición inicial. ¿Por qué digo inicial? Porque le vamos a pedir a los estudiantes que se muevan. Entonces, estando todos ahí frente a ingeniería, están en la posición inicial. Ok. Después le decimos, por favor, váyanse todos al comedor universitario. Cuando todos lleguen al comedor universitario, insisto, ¿desde dónde lo estamos mirando? Desde el Desde el helicóptero. helicóptero. Ok. Digo eso para que nos podamos imaginar que todos los estudiantes están en un plano, ¿verdad? Porque como estamos arriba, podemos decir que los estudiantes son punticos que están en un plano. Entonces, los estudiantes se fueron al comedor. Ahora, le damos libertad a los estudiantes que se vayan por el camino que les dé la gana. O sea que uno se pudo ir por aquí, otro se pudo ir por allí, uno se pudo ir por un camino largo, otro se pudo ir por un camino corto y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, Sí. cuando todos los estudiantes lleguen a la entrada del comedor, vamos a decir que ahí están en la posición final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí, maestro. posición inicial, ¿cuál era? La entrada de ingeniería.
Posición final, ¿cuál era? El comedor. La entrada del comedor. Agarra. Si nosotros dibujamos un vector que no vaya desde el origen, oye bien, no es desde el origen, no. Un vector que vaya desde la posición inicial, ya no estamos hablando del origen, desde la posición inicial, que es la entrada de ingeniería, hasta la posición final, que es ¿cuál? La entrada de la cafetería. El No, comedor. la posición inicial es la entrada de ingeniería, la posición final es la entrada del comedor. Ajá. Entonces, el vector que dibujamos desde la posición inicial hasta la posición final es delta R, delta R, delta R, ese que está ahí, miren, ese que está ahí sombreado, delta R, el cambio de posición. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, si delta R, ese símbolo triángulo es una letra griega, se llama delta. Usted puede decir incremento, cambio, variación, cualquiera de las tres puede decir. Incremento de R, variación de R, cambio de R. ¿Está bien? Entonces, eso es R final menos R inicial. Como es una resta y los dos R, el inicial y el final, tienen metro, entonces la unidad de delta R es la misma unidad de R, que es metro, porque la resta y la suma se hacen con la misma unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok, entonces delta R también se mide en metro. Ahora diríamos, óyeme, todos esos estudiantes salieron de la misma posición inicial y llegaron a la misma posición final. Por lo tanto, todos tienen el mismo delta R, el mismo desplazamiento. Ahora bien, agárrate. Dependiendo del camino por el que se fueron, repito, dependiendo del camino por el que se fueron, el estudiante que caminó mucho hizo una trayectoria larga y el estudiante que caminó poco hizo una trayectoria corta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí, Entonces, maestro. la trayectoria es la línea que te muestra el camino por el que ocurrió el movimiento. ¿Qué acabamos de decir entonces? Que puede ser que dos movimientos tengan el mismo desplazamiento, pero diferente trayectoria. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, maestro. Repítamelo, profe, por favor. Ajá. ¿De dónde salieron todos los estudiantes? De la entrada de ingeniería ¿Y a dónde llegaron? a la entrada del comedor. Entonces, todos tienen la misma posición inicial y todos tienen la misma posición final. Ajá. Por lo tanto, todos tienen el mismo delta R, es decir, el mismo desplazamiento. Sí. Porque desplazamiento es delta R, posición final menos posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, todos los estudiantes se fueron por el mismo camino. Si se fueron por diferente camino, ¿qué va a pasar? Va a haber estudiantes que caminaron mucho y va a haber estudiantes que caminaron poco. Imagínate que un estudiante cogiera para la rectoría. ¿Por qué? Porque hay una tipa que a él le gusta. Entonces le montó una cotorra. Después se fue ¿para dónde? Para economía, porque ahí hay otra muchacha que a él le gusta, le montó otra cotorra. Después se fue ¿para dónde? Para arte, porque ahí hay otra muchacha que a él le gusta y le montó otra cotorra. Y después pasó por el Q, que por ahí hay otra muchacha que le gusta. Y después fue que se metió en el comedor. Y hubo otro que se fue lo más derechito, atravesó por ingeniería, cruzó por física, pasó entre humanidades y el Q y siguió derechito, derechito, salió por ahí por la planta eléctrica y salió allá y llegó derechito. Ese camino menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces,
aunque todos los estudiantes tienen el mismo delta R, dependiendo del camino que cogieron, van a tener diferentes trayectorias, porque la trayectoria es la línea que muestra por el camino que tú te fuiste. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí. Sí, maestro. Entonces, ahora que ya tú entiendes que pueden haber diferentes trayectorias, yo te voy a dar un hilo a cada estudiante o una cinta, pero una cinta métrica bien larga, una maldita cinta métrica larguísima, para que tú con ese hilo o con esa cinta métrica, tú me midas la longitud de la trayectoria que tú caminaste. Volvemos a lo mismo. El estudiante que cogió por una trayectoria larga va a tener una longitud de trayectoria larga y el estudiante que cogió por una trayectoria corta va a tener una longitud de trayectoria corta. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ajá. Sí, maestro. Ok. Entonces, la longitud de la trayectoria, ¿qué unidad de medida tiene? Metro. Metro. Pero es la misma unidad de la posición y es la misma unidad del desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, maestro. Ahora agárrate, ahora agárrate, 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 agárrate. Si tú divides el delta R, que es el mismo para todos los estudiantes, entre el tiempo de cada estudiante, eso te va a dar la velocidad media de cada estudiante. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok. Ahora, si tú divides la distancia, que es la longitud de cada trayectoria, entre el tiempo de cada estudiante, eso te va a dar la rapidez media de cada estudiante. Le va a llegar. Sí, maestro. Entonces, Maestro, una cosa es eso, velocidad media y otra cosa es rapidez media. Tú ves, eso no se lo decimos a los 014. maestro, Ajá. repite lo de la rapidez, por favor. Usted puede. Ok, ok. Por favor. Sí. Tú estás claro en lo que es el delta R. Vamos a hacer una cosa. Dame un segundito. Dame un segundito. Ven. Voy a copiar y voy a poner aquí. Mira, voy a poner ahí. Ahí. Y voy a poner ahí. Y voy a poner ahí. Entonces, mira lo que voy a hacer. Mira. Vamos. Dame un segundito. Dame un segundito. Oh Señor, Señor, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Ahora, vamos a ver. Mira, la velocidad media es el delta R, que es el desplazamiento. Y dijimos que todos los estudiantes tienen el mismo desplazamiento entre el tiempo de cada estudiante. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí, maestro. Okay. Como eso es un vector y el vector tiene componente, yo puedo hacer eso mismo para la componente X con el delta Rx, para la componente Y con el delta Ry y para la componente Z con el delta Rz. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ahora bien,
Yo te dije que tú podías mandar cada estudiante a que midiera, dímelo tú, midiera Midiera. Midiera. una cinta la longitud de su trayectoria. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que el estudiante que cogió por un camino largo va a tener una longitud de trayectoria larga y el estudiante que cogió por un camino corto va a tener una longitud de trayectoria corta. ¿Estamos de acuerdo de eso? Sí, Sí, maestro. profesor. Y esa longitud de esa trayectoria es lo que se llama la distancia. ¿La qué? La distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, si cada estudiante divide su distancia entre su tiempo, tiene su rapidez media. Fíjate que ahí no hay flecha y ahí Profe, hay, ¿sí? entonces ¿Sí? la distancia y la trayectoria es lo mismo. No, no, no. Vuelvo para atrás. Vamos a tirar una patada voladora. Vamos, vamos. Dilo conmigo. La trayectoria, La dilo, trayectoria es ujú, la línea es la línea que me muestra que me muestra el camino recorrido. el camino recorrido. Entonces, si tú te vas por un camino y tú vas poniendo un hilo por donde tú vas pasando, el maldito hilo que tú que hagas, esa es tu trayectoria, porque la trayectoria es la línea que Ok, te muestra el camino. Le llegaste. sí, sí. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es medir la longitud de esa maldita línea. Eso es otra cosa. ¿Es correcto? Sí, Sí, maestro. Entonces, cuando tú mides la longitud de esa línea, lo que te da es la distancia. La distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, Sí, maestro. a donde te quiero llegar es que cuando tú veas eso con vectores, las unidades van a ser metro partido segundo. Pero cuando tú veas eso sin vectores, también las unidades van a ser metros sobre segundo. Sin embargo, velocidad es una cosa y rapidez es otra cosa. Esto es un vector y esto es un escalar. Escalar. ¿Ves la diferencia? Sí, sí. maestro. Ok. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Coge la trayectoria de cada estudiante. ¿La qué? La trayectoria. ¿Y qué dijimos que era la trayectoria? La línea por la que se fue cada estudiante. Y rómpela en infinito pedacito. ¿En cuánto? Infinitos. Y a cada pedacito pégale un vector. Entonces, cada pedacito entre el tiempo de cada pedacito, que es un tiempo chiquititico, eso es la velocidad instantánea en ese sitio que tú lo hiciste. En ese sitio que tú lo hiciste. Entonces, ¿a dónde te lleva eso? A que voy a poner un ejemplo. Ayúdenme. Todos los estudiantes salieron ¿de dónde? De Del ingeniería. Ingeniería. Y todos los ingeniería. estudiantes llegaron Al A comedor. la
Atención, atención. Vamos a decir, los estudiantes que iban por la trayectoria corta, le dijimos que fueran caminando al pasito, 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 al pasito. ¿Está bien? Y a los estudiantes que iban por la trayectoria larga, le dijimos, mándense, vayan huyendo. ¿Para qué le dijimos eso? Para que todos los estudiantes llegaran en el mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Si lo hicimos así, ¿qué va a pasar? Todos los estudiantes van a tener el mismo delta R y todos los estudiantes van a tener el mismo delta T. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces todos los estudiantes van a tener la misma velocidad media. ¿Está bien? Sí. Pero cuando los estudiantes calculen su rapidez media, ¿qué va a pasar? ¿Quién se atreve? Van a tener diferentes rapidez media porque Claro, porque aunque uno todos va a ir, tengan el tiempo igual, algunos tendrán la distancia grande y otros tendrán la distancia chiquita. ¿Le va llegando? sí, maestro. Ok. Pero cuando vengamos aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Imagínense un estudiante que se fue derechito, atravesó ingeniería, se fue por ahí, por el callejoncito ese, salió por los laboratorios de física, siguió por ahí derechito entre el colegio universitario y humanidades, siguió derechito, se metió por una pared que está rota y salió allá al comedor. Esos diferenciales de ese estudiante prácticamente van todito sobre la misma línea. ¿Es correcto? Sí, maestro. Un poquito más, un poquito menos, ¿verdad que sí? Pero cuando tú compares eso con el estudiante que pasó por la rectoría y pasó que pasó sí por la rectoría, por el aula magna y pasó por economía y pasó por arte y pasó por el Q, obviamente va a tener vectores muy diferentes. Entonces sus velocidades instantáneas van a ser muy diferentes. ¿Hay una diferencia? ¿Cómo, maestro? Si un estudiante se va lo más derechito que No, no, yo puede, entendí eso, profesor, del pero estudiante si que el se fue derecho. estudiante comparado con otro estudiante que se fue dando una vuelta, esos cálculos no le van a dar para nada parecido. Esos cálculos no le van a dar parecido. El que se fue derechito, el estudiante que se fue derechito, si tú dices que la línea que va derechita desde ingeniería hasta el colegio es el eje Y, todo a ese estudiante le quedó ahí en el eje Y. Vamos a decir que no tiene ni componente X ni tiene componente Z. ¿Te queda claro? Sí, maestro. Pero si un estudiante cogió para la rectoría y después para economía y después para arte y después para el Q, obviamente va a tener componente de esta, ¿me entiendes? Componente que no la tiene el otro. ¿Me va siguiendo? Sí, maestro. Entonces van a tener mucha diferencia en sus velocidades instantáneas. Hasta ahí, ¿hay claridad? Todo claro, maestro. Entonces, fíjese que cuando tú sales de ingeniería y llega a el comedor, tú puedes tener una velocidad media y una rapidez media. ¿Estamos de acuerdo?
Pero cuando tú rompes la trayectoria en infinitos pedacitos, tú vas a tener muchas velocidades instantáneas. Muchas, porque hay una, porque son infinitos pedacitos. Son infinitos pedacitos, son muchos pedacitos, muchos pedacitos, muchos pedacitos. Y cada pedacito te da una velocidad instantánea. ¿Le va llegando? Sí, maestro. Entonces, ya saben, velocidad media es en singular, velocidad instantánea es Plural. en plural. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Ok. Entonces, en todo lo que queda de esta clase, cada vez que yo hable de la velocidad, yo me voy a estar refiriendo a la velocidad instantánea. El día que yo tenga que hablar de otra cosa, se lo voy a decir. Pero mientras no se diga nada, se sabe que vamos a estar hablando de la velocidad instantánea. Ahora voy a hacer una pregunta. Concéntrense, concéntrense. Vamos a ver si están concentrados. Ya. Va la Sí, pregunta. maestro, dale. Sí. Sí, dale. Hay un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. ¿Qué significa constante? Que no varía. Que no varía, que siempre es la misma. Bien, concéntrese, concéntrese, concéntrese. Si un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con velocidad constante, es decir, que no varía, ¿cuál le va a dar más grande? ¿La velocidad media o la velocidad instantánea? O mejor preguntado, ¿cuál le va a dar más grande? ¿La velocidad media o alguna de las velocidades instantáneas? Para preguntarlo bien, porque la velocidad media es una y la velocidad instantánea son muchas. Entonces, ¿cuál va a dar más grande? ¿La velocidad media o alguna cualquiera de las velocidades instantáneas? Y cuando me responda, ¿por qué? Si Van quiere, a no ser, responda, si quiere, van no a ser la responda, misma. si quiere, no responda rápido y piense un poquito antes de responder. Profesor, van a ser la misma porque la velocidad es constante, es decir, que no varía. Eso Entonces, significa que, como la que velocidad es constante, lo mismo que de la velocidad media, que es una, va a ser lo mismo que den todas las velocidades instantáneas. Todas las velocidades instantáneas. O sea, la velocidad instantánea al principio es lo mismo que la velocidad instantánea un chin más para adelante, es lo mismo que la velocidad instantánea un chin más para adelante, es lo mismo que la velocidad instantánea cuando vaya por el medio, es lo mismo que la velocidad instantánea un chin más para adelante, es lo mismo que la velocidad instantánea cuando termine. ¿Le llegó? sí, maestro. Ahora, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que la velocidad es cambiante. Repito, cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que la velocidad es cambiante, ¿quién se atreve a completarlo? La velocidad instantánea van a ser diferentes cada una. Toda la Exacto. velocidad instantánea van a ser diferentes. ¿Le llegaron a eso? Sí. Sí, maestro. Sí. Ok. Okay. Entonces, asimismo, si rompemos la trayectoria en infinitos pedacitos, pero no le asignamos vectores, cada pedacito sería un diferencial de distancia. Y si dividimos cada pedacito entre el chinchín de tiempo que tarda, voy a tener la rapidez instantánea en cada instante. Entonces, atención. Cuando usted va corriendo en un carro, cuando usted va en un carro y el carro se va moviendo,
En el tablero usted ve un valor. Eso que usted está viendo es la rapidez instantánea en ese momento, mientras la agujita no cambie. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, maestro. Si a ese valor que es la magnitud, usted le da la dirección y además el sentido, eso se le convierte en un vector. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Entonces, la rapidez instantánea coincide con la magnitud de la velocidad instantánea. Sin embargo, la rapidez media no coincide con la magnitud de la velocidad media. ¿Por qué? Porque la rapidez media es la longitud de la trayectoria, pero delta R es el vector que va desde el principio hasta el final sin importar la trayectoria. ¿Ve la diferencia? Sí, maestro. Entonces, ahora ustedes entenderán por qué a los 014 no se le explica eso. Y se le deja a ustedes, los estudiantes de facultad. Entonces, por último, lo que me queda es la aceleración, la misma historia, aceleración media, aceleración instantánea, y de esta es de la que nosotros vamos a hablar. Si ya ustedes entendieron lo otro, ya la aceleración se cae. Entonces, para que no se me, ya esto es más que nada como cultura, estas tres palabritas siempre aparecen cuando uno habla del movimiento en la física. La palabra mecánica en física no es lo que estudia el hombre que me arregla el carro. Eso no es mecánica. Mecánica es el estudio del movimiento. Eso es lo que significa mecánica. Cuando tú me digas mecánica, tú me estás hablando de movimiento. Mecánica significa movimiento. Desde que tú digas mecánica en física, dicen el hombre va a hablar de movimiento. Ahora bien, una cosa es decirme lo que está pasando y otra cosa es explicarme por qué está pasando. Repito, una cosa es decirme lo que está pasando, describirme lo que está pasando. Hay un tigre que está matando dos y otra cosa es explicarme por qué está pasando. Esos dos tigres lo atracaron el mes pasado y él ahorró y se buscó, le dio unos cuartos a un policía, el policía le dio la pistola y ahora él se está vengando y lo está matando. Son cosas diferentes. Decirme lo que está pasando y explicarme por qué está pasando. Entonces, cuando tú me dices lo que está pasando, me describes el movimiento, eso es lo que se llama cinemática. Ahora, cuando tú me explicas por qué está pasando, eso es lo que se llama dinámica. Dinámica. Y hay una patada voladora que no la hemos visto, pero la vamos a ver, que es la que más claro te lo dice. Cuando estudiamos el movimiento, o sea, la mecánica, describiendo los detalles, es decir, en la cinemática, no aparece una cosa, pero cuando estudiamos el movimiento, o sea, la mecánica, explicando las cosas que se llama dinámica, sí aparece una cosa. ¿Cuál es esa cosa que no mencionamos La aquí? fuerza. La La fuerza. fuerza, Tú maestro. estás duro, darling. Tú estás duro, darling. Tú estás duro, darling. Tú estás duro a sí mismo. En cinemática no se menciona fuerza, pero en dinámica sí se menciona fuerza.
Pues ya no lo molesto más. ¿Qué le pareció? Pero ¿por Me qué, maestro? pareció muy bien, maestro, la clase. Quedó todo muy claro. Profesor, ¿Alguien una hizo una pregunta. pregunta? Sí. Yo creo que tengo la misma del compañero. ¿Por qué en ¿Qué por- cinemática no hay fuerza? Oye, ¿por qué? Porque en cinemática, tú lo único que me estás diciendo, hay un cuerpo que está aquí, ajá, en este momento, y en aquel momento está allá. Estaba aquí en este momento. En aquel momento está allá. Y en aquel otro momento está acullá. Y en aquel otro momento está allá. Eso es una cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora Sí, hay otra maestro. cosa. Hay otra cosa. Atención, lo que yo voy a decir, lo voy a decir como cultura. Está bien, porque yo no estoy dando la clase. Nosotros vamos a llegar. Hay otra cosa que es que yo te diga, a un cuerpo le están haciendo esta fuerza. Y tú me dices, le están haciendo esa fuerza. Pues obligado, si a ese cuerpo le están haciendo esa fuerza, ese cuerpo tiene que tener esta aceleración. Y como tiene esa aceleración obligado, cuando esté aquí tiene que tener esta velocidad. Y cuando esté allá tiene que tener esta velocidad. Y cuando esté más para allá tiene que tener esta velocidad. Pero además, cuando tenga esta velocidad tiene que ir tal tiempo. Y cuando tenga aquella velocidad tiene que ir tal tiempo. Y cuando tenga aquella velocidad tiene que ir tal tiempo. Esa es la patada voladora. ¿Ve? Con la dinámica tú predices lo que va a pasar. Con la cinemática, tú dices lo que está pasando. Una cosa es decir lo que está pasando y otra cosa es tener la capacidad de predecir lo que va a pasar, sabiendo lo que te están haciendo. Son dos cosas diferentes. ¿Le llegaste? Sí, profesor. Ya. ¿Otra preguntita? ¿Más nadie? Bueno, chicos, entonces nada, un abrazo. Déjame ver qué se me quedó. Ok, eso lo podemos ver y empezamos ahí la próxima. Está bien. Esa patada voladora la tiramos rápido. Entonces nos veríamos el martes, Dios mediante. Cuídese, profe. Miren, a propósito, ustedes no me tiran patada voladora, como que no me dicen nada, no me dicen, no estoy entendiendo, sí estoy entendiendo, me está yendo claro, no me está yendo claro. Tienen que tirarme, porque para mí, cuando ustedes me dicen sí, yo sigo para adelante. ¿Está bien? Sí, profesor. Ok, un abrazo. Igual, cuídense.